Arratsaldeón, muy buenas tardes. Quédense con nosotros en este tiempo de entrevista que ahora comienza, porque vamos a profundizar en toda la actualidad de Baracaldo. ¿Por qué? Porque está hoy con nosotros la alcaldesa Amaia del Campo. Arratsaldeón. Arratsaldeón, Yolanda. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ya casi preparados para Semana Santa? Bueno, queda poco ya, ¿eh? Sí. Estamos casi, sí. Yo creo que son unos días que hay que disfrutar, hay que Sí. descansar un poquito, cambiar un poco de aire. Sí, se puede. Aprovechar que te vea la familia algún día en casa, que también Por viene ejemplo, bien. por ejemplo. Bueno, pues vamos a desgranar un poco la actualidad. Él selecciona unos 10 temitas así, y los que vayan surgiendo a lo largo de la entrevista, pero sí. Vale. Me gustaría empezar conociendo la valoración. Ha habido un estudio, bueno, no sé si los llaman estudios, de intención de voto se puede llamar, para entrar un poquito ya, no en pre-campaña electoral, que vamos a tener mucho tiempo, pero sí en esas encuestas que dan muy buenos resultados para Amaia, para el PNV en Baracaldo, ¿no? Bueno, yo espero que los resultados sean buenos para Baracaldo. Es verdad que si se confirman esos resultados, pues sería un buen resultado, pero yo, Yolanda, creo que el verdadero examen y la verdadera nota la ponen los vecinos y vecinas cuando llega el momento de votar, ¿no? Y yo creo que esto, o al menos espero que nuestros vecinos y vecinas entiendan que esto no va de ser o no del PNV. Esto va de querer o no a tu pueblo, de sentirte orgulloso de Baracaldo y de estar dispuesto a trabajar de manera conjunta todos y todas para hacer realidad el Baracaldo que queremos. Y por eso es importante ir a votar, porque ese modelo de trabajo, ese modelo de ciudad es el que vamos a decidir el 28 de mayo. Pero de todas formas la alcaldesa sabe, pues está todo el día paseando por la calle, ahí encontrándose y atendiendo a los vecinos y vecinas, que todos preguntan. Pero yo creo que eso... Tienes que tener una percepción. Yo creo, Yolanda, que esto no es algo que, al menos como yo lo entiendo, ¿no? Yo cuando ves otros partidos que llega la precampaña y empiezan a hacer procesos de escucha en la calle, bueno, sí, que desde después de 4 años que no se les ha visto en la calle. Desde el respeto a que cada uno entiende el trabajo en su ayuntamiento como considere. Nosotros tenemos muy claro nuestra forma de trabajar, y nuestra forma de trabajar, Yolanda, empezó mucho antes de llegar a la alcaldía, cuando presentamos el proyecto Gora Baracaldo, que es un proceso participativo en el que, como te decía, lo que intentamos es trabajar de la mano de los vecinos y vecinas para hacer realidad el Baracaldo que entre todos y todas decidamos. Yo creo que escuchar en la calle, porque es importante hacerlo a pie de calle, trabajar con tus vecinos y vecinas, recoges aportaciones, luego te vas al despacho, te pones a trabajar para intentar dar respuesta a lo que te piden y por último vuelves a la calle a explicar lo que has hecho y lo que no has hecho y por qué. Yo creo que esa es la forma, al menos la única forma que yo entiendo de trabajar desde tu ayuntamiento. Sí. Así lo llevamos haciendo muchos años y te puedo decir que el resultado es apasionante, porque tú puedes ir a tu despacho con el mejor equipo del mundo, con el mejor cuerpo técnico que puedas echar, puedes tener todo el cariño y la mejor intención, pero si tomas decisiones sin escuchar a tus vecinos y vecinas, te vas a equivocar seguro, y hay ejemplos de ello, ¿no? Entonces yo creo que esa es la forma de trabajar, y cuando además en Baracaldo tenemos nuestra forma de ser, ¿no? Cada pueblo yo creo que tiene su carácter. Tenemos hasta nuestro dulce. También, y luego hablamos si quieres de eso, pero es verdad que tenemos una forma de ser. Cuando decimos que la gente de Baracaldo, pues somos gente trabajadora, somos gente solidaria, somos gente que sabemos crecernos ante las dificultades, ese carácter forjado en hierro que suelo decir yo, porque es verdad que nos da carácter, y somos muy participativos. Todas las experiencias que hemos hecho de procesos de escucha para construir diferentes aspectos de la vida de la ciudad, el resultado siempre es apasionante, desde los presupuestos participativos, trabajos para decidir juntos cuáles son la agenda urbana, los principales proyectos que marcarán la hoja de ruta de Baracaldo en el futuro, el proyecto Baracaldo en Laguncoya, donde las personas mayores deciden cómo quieren que sea la ciudad para adaptarnos a las necesidades de las personas mayores. El otro día estuve con la gente de Giltxarri también en los procesos de juventud para definir cuáles son las políticas de juventud. El resultado siempre es, desde luego, apasionante. Así que yo, desde luego, es la única forma que entiendo de trabajar. Y siguiendo un poquito con este tema, además, darles protagonismo. Y comentabas lo de Giltxarri también con los más jóvenes, pero también con los más mayores, y que me perdonen, en el homenaje, por ejemplo, a Ceferino del Olmo. Qué bonito fue. Mira, pues Ceferino del Olmo es una persona que es un personaje, y lo digo con todo el cariño y el respeto al término de personaje, porque es verdad que fue mucho más que un trabajador municipal. Es verdad que Ceferino trabajó en el área de cultura del Ayuntamiento de Baracaldo muchos años, llevó la sala de exposiciones de nuestro ayuntamiento, pero hizo mucho más que eso. Yo creo que Ceferino tuvo la virtud de abrir
Baracaldo a la democracia en la cultura, empezando ya en la época del franquismo, ¿no? Gente muy relevante dio sus primeros pasos aquí en Baracaldo. De alguna manera fuimos pioneros en esa apertura cultural, supo aglutinar a todas esas personas que estaban queriendo hacer un cambio en el modelo cultural, que en ese cambio de ciclo que suponía la llegada de la democracia, y Ceferino supo aglutinar todo ese entramado cultural. Y hace muy poquito, vinieron a visitarnos la plataforma de amigos y amigas de Ceferino, y bueno, nos venían a contar que habían hecho una reflexión de, bueno, pues no se le ha reconocido el trabajo que Ceferino hizo en el ámbito cultural en Baracaldo. Y nos pareció una iniciativa maravillosa, y enseguida, bueno, cogimos el guante, nos pusimos a trabajar, y ahí estoy viendo imágenes de aquel día en que se le puso el nombre de Ceferino del Olmo a la sala de exposiciones de Baracaldo. En ese encuentro había personas muy relevantes del ámbito cultural, personas que han formado parte de la vida de nuestra ciudad a lo largo de los años, por supuesto estaba también su familia. Fue un acto muy bonito y que luego continuó a la tarde en el Teatro Baracaldo, y yo le decía a Maite Martín, que es una de las personas de la plataforma, le decía, seguro que le hubiese encantado a Cefe, porque era cultura baracaldesa. Era la propia gente de Baracaldo contando las cosas, haciendo un homenaje con todo el cariño del mundo. Yo creo que las cosas, cuando se hacen con sentimiento, tienen un carácter más especial. Y fue un acto realmente, yo creo que era un homenaje debido. El ayuntamiento tenía ese debe histórico y la ciudad tenía esa deuda histórica con Ceferino, y de alguna manera se salda poniendo ahí esa placa que vemos ahí en la sala de exposiciones, que recuerda quién fue Ceferino y lo que hizo por Baracaldo. Es verdad, porque todos decíamos, hola, pues es verdad, Ceferino del Olmo, claro, dinamizador cultural de aquella época de inicios de la democracia. Nosotros le tenemos grabado en el año 1991 en el Teatro Baracaldo, que efectivamente pues traía a grupos diferentes, sí. Entre ellos el Joglars, que fue, por lo que me han dicho, la primera vez que actuó en un teatro fue aquí, lo trajo Ceferino. Eso es. Hicieron una parodia de la Guardia Civil. Bueno, lo tenemos grabado. Y en aquella época, ¿eh? Y en aquella época, 1991, hace 22 años. 23, cuando se empezaban a hacer ese tipo de cosas. Y yo creo que la primera y única vez igual también que ha subido a un escenario para participar, obligado, porque le hicieron subir. Esto nos lo tenemos guardado en la videoteca. Pues un tesorito tenéis ahí, pero vamos, como oro en paño. Hubiera estado bien en el homenaje de la tarde, que hubo en el Teatro Baracaldo, pero bueno, lo tenemos ahí. Efectivamente, Ceferino del Olmo ya tiene la sala de exposiciones, al menos ya con su nombre, y un recordatorio que para toda esa gente que estábamos viendo ahí, que decimos, pero si está Luis Fer, Maite, Chema, bueno toda la gente de Baracaldo de aquella época. Y había mucha gente también, no de aquella época, sino gente mucho más joven, que fueron porque habían oído hablar de Ceferino, y eso también es bonito, porque cuando nos plantearon hacer esto, pues habían hecho un encuentro donde apareció en esa reunión, y de hecho con algunas personas que trabajan también en el mundo cultural, pues me comentaban, ¿no? Nosotros hemos ido porque habíamos oído hablar de este hombre, sabíamos algo y queríamos saber más, y allí se contó pues las historias de Ceferino, ¿no? Y yo creo que fue un acto realmente muy bonito, muy emotivo. Seguro que a Cefe le hubiese gustado. Seguramente que sí. En Semana Santa, no recuerdo ahora muy bien si es el jueves o el viernes, vamos a dar todo el íntegro del homenaje a Ceferino del Olmo, incluida la lectura de la poesía por parte de Goico. Que fue muy bonita, fue muy Goico. Muy Goico. Muy especial. Muy especial. Bueno, esto a nivel cultural, que ha habido mucha cultura y mucho deporte también, pero me voy a ir a la sala, a la sede más bien de la Fundación de la Siderurgia Integral, ya saben que es la antigua Alhóndiga, donde se presentó la candidatura encabezada por Amaya del Campo, donde se presentó a todo el equipo que concurre a estos comicios. También una pequeña valoración de ese acto que allí viviste como gran protagonista, además. Bueno, una más, solo una más. Pues muy emocionante. Primero por el lugar. El lugar tiene una historia muy bonita. Yo cuando llegué a la alcaldía, la Alhóndiga, que es un edificio histórico para nosotros, pues fui a visitar el edificio y lo contaba el día de la presentación. Yo no olvidaré esa sensación de esa primera visita. Estaba en unas condiciones absolutamente deplorables, el edificio absolutamente abandonado,
y ahí en condiciones insalubres estaban trabajando las personas voluntarias del Banco de Alimentos que ayudan a las familias que más los necesitan. Bueno, nos pareció aquello de verdad que un esperpento de situación, y inmediatamente sacamos al Banco de Alimentos allí, le llevamos a un local en Bagachas donde pudieran hacer en comodidad una labor encomiable que están haciendo en favor de las personas que necesitan su apoyo en Baracaldo. Y ahí estamos en esa reflexión cuando, bueno, pues a través del Lehendakari Urkullu me llega un mensaje de que la Fundación de los Trabajadores de Altos Hornos están buscando un sitio donde poner en marcha la Escuela de Aprendices del siglo XXI. Me senté con ellos, bueno, por recordar qué es esa fundación, pues con el dinero de la Caja de la Solidaridad de los Trabajadores de Altos Hornos, pues cuando desapareció Altos Hornos, todos los sindicatos se pusieron de acuerdo y dijeron, ese dinero hay que guardarlo, y ellos lo dicen muy bonito, dicen, devolver a la sociedad lo que la sociedad nos dio. Y de alguna manera ellos pensaron que la forma de hacerlo era recuperar ese modelo de la Escuela de Aprendices, que ahora lo llamamos FP Dual, pero ya estaba inventado en aquella época, y adaptarlo a la situación de hoy. Y yo sabes que suelo decir que si Altos Hornos de Vizcaya fue la empresa que nos puso en el mapa a Baracaldo en su momento, hoy la gran empresa de Baracaldo que nos va a poner y nos está poniendo de nuevo en el mapa es la suma de las 140 pymes y startups que están trabajando en la ciudad y que estamos aglutinando para generar empleo estable y de calidad para nuestras personas jóvenes, ¿no? De modo que esa necesidad de hacer procesos formativos a demanda de las necesidades de la empresa del entorno seguía más vigente que nunca. Nos pareció que era un proyecto, desde luego, extraordinario en lo educativo. Y entonces ahí vino el trabajo para poner en conexión estas dos oportunidades, ¿no? Esa colaboración que ha permitido que el Ayuntamiento cede ese espacio, la Fundación de la Siderurgia ha hecho una rehabilitación del edificio fantástica, yo creo que se ven en las imágenes, aunque se ve poco porque la sala estaba abarrotada y apenas se podía ver el espacio. Pero lo hemos visto en otras visitas, es verdad. Es muy bonito y a mí me parece que ese lugar era especial, como te decía, primero porque el edificio, desde luego, tiene una presencia fantástica en nuestra ciudad, y porque el proyecto es un proyecto muy emocionante. Yo, como hija de un trabajador de la Escuela de Aprendices, pues me parece emocionante que eso haya seguido evolucionando y que ahora nuestros hijos e hijas puedan aprovecharse de ese mismo modelo, ¿no? Que fue un modelo de éxito y que estoy segura que lo va a ser. Y ya el acto en sí, pues para mí muy emocionante, porque es verdad que la alhóndiga se quedó pequeña, y en esa presentación, por supuesto que tuvimos personas cuyo apoyo para nosotros es fundamental, como Antonio Ortúzar, como Itxaso Atutxa, había personas del Gobierno vasco, de la Diputación y Elizabeth Echanove, bueno, pues agradecer, ¿no? Y los compañeros y compañeras de Ezkerraldea y Meatzaldea. Pero sobre todo, me vas a permitir que sobre todo lo que más emocionante me pareció eran las personas de Baracaldo que estaban llenando ese salón de actos. Cuando empezamos a trabajar en ese proceso de Gora Baracaldo, proceso de escucha y trabajo colaborativo con los vecinos y vecinas para hacer realidad las diferentes demandas de nuestra ciudad, es un proceso que empezó hace muchos años. El otro día en la Alhóndiga había personas que empezaron en aquel momento a acompañarnos en ese proceso, otros muchos que se han ido sumando a lo largo de los años, y poder reunirnos como hicimos en la Alhóndiga para explicar lo que hemos hecho en el Ayuntamiento y dar cuenta de nuestro trabajo en una legislatura muy difícil, porque hay que recordar que estos 4 años, durante 2 años nos hemos dedicado a lo importante y urgente que era cuidar y proteger a los baracaldeses y baracaldesas ante la pandemia. Con el tema del COVID, ¿verdad? Es verdad que la mitad de la legislatura ha sido eso y la otra mitad ha sido la de empezar a trabajar, y en esa segunda parte de, vamos a llamar normalidad, nos llega la terrible guerra en Ucrania, ese sufrimiento del pueblo ucraniano que trae también una crisis económica y energética que también nos ha complicado mucho el día a día. De modo que hemos tenido 2 años para hacer realidad nuestro compromiso, nuestro plan de gobierno que llamamos Aurrera Baracaldo, y eso estábamos explicando. Y para mí es un honor decir que hemos cumplido prácticamente ya el 98%, hicimos la explicación hace unos meses, quedan todavía meses de trabajo y espero que podamos, desde luego vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para hacer realidad el 100%, y bueno, pues ya eso es una cierta satisfacción. Y la segunda parte, y fantástica parte, era presentar a ese equipazo que me va a acompañar en los próximos 4 años en el Ayuntamiento de Baracaldo. Y de ellos y de ellas podría decir muchas cosas. Podría decirte que son gente muy comprometida, que son gente muy preparada, que son personas muy capacitadas, que representan a los diferentes barrios y sectores de la vida de Baracaldo, pero sobre todo yo pediría que les miren a la cara y que les miren los ojos. Yo creo que cuando se ve esa ilusión en la cara de todos y todas, yo, Yolanda, estoy segura
de que esas personas se van a dejar la piel trabajando por y para su pueblo. Y eso es lo más maravilloso que creo que se puede decir de ellos, porque lo digo de todo corazón y además porque les conozco y sé que va a ser así. Un orgullo y un honor formar parte de ese equipazo que el Partido Nacionalista Vasco presenta para los próximos 4 años, para trabajar por y para Baracaldo, caras nuevas y otras que repiten también, que han estado durante estos 4 años, incluso 8 años también trabajando por Baracaldo en diferentes áreas, ¿verdad? Bueno, vamos alternando un poquito, porque otro de los temas que hemos seleccionado, bueno, unos cuantos, como decimos, de este fin de semana. Me quedo con el ascenso del Baracaldo Club de Fútbol. Ya sabíamos que había ganado, porque dimos el partido en directo contra el Anaitasuna, allí en Guipúzcoa, pero bueno, había que celebrar el homenaje. La gente participó, volvemos al tema de participar, los baracaldeses son muy participativos, y ahí estabas. Mira, fue muy emocionante. Ya no sé si te queda espacio para más camisetas, ¿no? Bueno, qué bonita. Yo en Azcoitia llevé una camiseta que para mí es muy especial, que me regaló la directiva de la anterior etapa, me la regaló Isusi, y la tengo mucho cariño. Y es verdad que con ellos me tocó vivir una época muy dura, porque lo cierto es que hemos estado a punto de que el Baracaldo desapareciera. Este cambio de sociedad ha sido una época muy difícil. Yo recuerdo, pues era la época de la pandemia, porque me pidieron que les acompañara a una reunión con la Seguridad Social para intentar ver que, bueno, pues con el apoyo del ayuntamiento, pues que sentir el apoyo en esa negociación de los pagos de la deuda pendiente, porque comprometía la situación económica del Baracaldo. Y luego llegó la pandemia, tuvimos que hacer la reunión telemática, una reunión que el otro día recordaba con Isusi, dura y difícil, lo pasamos mal, y es verdad que hubo una época en que, es verdad, Baracaldo se temía por el futuro del equipo. Afortunadamente estamos en un momento totalmente diferente. Yo creo que en este momento hay un equipo fuerte, yo creo que la Junta Directiva está trabajando bien, la plantilla está haciendo también un esfuerzo, demostrando esos valores de Baracaldo, que decía, ese carácter forjado de hierro de pelear hasta el último segundo, y lo demostraron en Azcoitia. Y Baracaldo pues ha demostrado que es verdad que en Baracaldo somos intensos, cuando sufrimos mucho, y cuando celebramos lo damos todo. Y el otro día fue un día muy bonito, es verdad que fue un día emocionante, que la gente se volcó, era bonito ver a familias enteras, desde los haitites hasta los chiquis que iban con sus camisetas. Bueno, yo creo que cuando vimos ahí al Baraca subido en el balcón, y luego esas que estuvieron en el escenario de piedra para hablar con la gente, fue muy emocionante, y fue un día realmente bonito. Son grandes embajadores de nuestra ciudad, afecta mucho al tema económico. Estos partidos mueven también a la economía local, al comercio y la hostelería, y además, sobre todo, despiertan un sentimiento baracaldés. Y crean afición, además, se crea afición con todo esto. Ha sido un fin de semana que ha sido, desde luego, fue un día muy intenso, que empezamos, por cierto, con un partido en la ciudad deportiva de San Vicente, que estabais también los de Tele7, en un centenario de la Unión Sport, que esta semana hemos celebrado, la semana pasada, 2 centenarios, el de la Unión de Sambi y el de Retuerto Sport. Ese nos enteramos más tarde. Pues fue muy bonito, la verdad que son momentos muy entrañables, y además hay que felicitarles, porque llegar a 100 años no es cualquier cosa, y llegar como han llegado nuestros clubes, tener toda esa masa crítica que tenemos, yo me parece maravilloso. Tenemos 68 clubes en Baracaldo, o sea, una potencia, y algunos que son centenarios. 68 pero clubes de fútbol. De todo, 28 modalidades. Uy, que nos falta el de remo. Tenemos, ese llegará, ahora con Zamalanda llegará. Y bueno, pues empezó el día, como decía, con un partido en la deportiva, con un triangular entre los veteranos del Baraca, del Athletic y del Unión, y luego ya pues hubo fiesta larga. ¿Estuvo hasta Chopo? Sí, mira, ahí se le ven las imágenes. La verdad que sí, fue un sábado, fue un día muy baracaldés, y con sabor muy baracaldés, porque en medio tuvimos la celebración del Baracaldesita Eguna. También, es verdad. Que es ese dulce tradicional de Baracaldo que hemos recuperado, así que un día precioso, de verdad. Bueno, pues también felicitar a la Unión Sport, porque vaya bien que organizó esos actos de centenario que no han terminado. Va a haber en abril una charla también con gente deportiva. Mira, ahí te vemos con Maribel Sala. La madrina. Eso sí que es
La Baracaldesita Eguna. Sí, pues mira, la Baracaldesita Eguna la presentamos en sociedad, como la volvimos a presentar en sociedad el sábado también en San Vicente, en la Ciudad Deportiva, y con madrina de lujo, que es Maribel Salas, que es una baracaldesa de pro, que siempre está cuando se trata de apoyar algo del pueblo. ¿Y de dónde sale esto de la Baracaldesita Eguna? Pues mira, esto sale de un investigador, que le vemos ahí, Juan Santamaría, un vecino de Baracaldo, que bueno, pues estaba curioseando en libros y llegó a sus manos una receta de la baracaldesita. Es un dulce tradicional que antes se hacía en todas las casas. Es como una magdalena. Es más como una mantecada con algo de limón. Vale, eso es un poco así por tipo sobao con forma de magdalena. Sí, porque tiene mantequilla, porque tiene nata, la magdalena no lleva esos ingredientes, es por eso digo, es casi más mantecada con limón. Y bueno, pues como te decía, nos presentó este proyecto y dijimos, bueno, pues esto hay que ponerlo en valor, porque un pueblo es lo que es por su historia, por su cultura, por su folclore y también por sus sabores, ¿no? Entonces, pues nos pareció una idea bonita y nos pusimos a trabajar en Inguralde para presentarla, para buscar también la complicidad de las pastelerías de Baracaldo para que las pudieran hacer. De hecho, ahí tuvimos a Suberoa, que nos ayudó en la degustación que se ofreció en esa presentación en sociedad, digamos. Y he sido muy curioso porque después de esta presentación en los medios nos ha llegado mucha más información, que eso es lo bonito, ¿no? El otro día en San Vicente había muchas familias que decían, yo esto lo hacía mi mamá, esto se hacía en mi casa, y es verdad que se van recuperando. Incluso nos ha llegado a través de Ismael Arnaiz, me mandó una documentación de un libro 10 años anterior al que descubrió Juan Santamaría, que además es la 6ª edición, por tanto se ve que es un libro que venía de antiguo, donde se ve como en los libros antiguos ya se recogía esa receta, ¿no? Y eso es lo que intentamos. El sábado fue un día bonito, aparte de ver la receta para que todos la podamos hacer en casa, se hicieron talleres, era muy chulo ver a las y los chiquis haciendo ahí su baracaldesita, decorándola y demás, y se trata de eso, de recordar un dulce que en muchas casas hacía y que, bueno, pues que a veces igual hay cosas que quedan un poco relegadas, que se nos olvidan. Poner en valor cosas que tienen la denominación de origen Baracaldo. Sí. Y además hemos registrado desde Inguralde el nombre para que cualquier pastelería de Baracaldo, de Baracaldo, donde quieran, que quieran hacerlo, que lo puedan hacer, porque se trata de difundir y de compartir. Sí. Bueno, pues esperamos que tenga recorrido también el dulce y, ¿por qué no?, pues repetir el próximo año Baracaldesita Eguna. Bueno, habrá que ir haciéndolo todos los días y disfrutándolo, la verdad que, bueno... Pero sí es curioso, porque quizás con gente más joven hablando decimos, ¿qué es esto? ¿Un dulce de Baracaldo? No sabíamos. Sí, en muchas casas no se conocía. Yo, por ejemplo, en mi casa no se hacía porque mi mamá era más de trabajar y de coser, pero la cocina no le iba mucho, ¿no? Pero veías a muchas personas mayores que te decían pues que gente de la edad de mi mamá que se hacía en casa, porque entonces no había pastelerías, los dulces se hacían en casa, era lo normal. Vale, pues bueno, vamos a intentar Así que ahora en casa y también las pastelerías podremos hacer. Es muy fácil. Sí, yo he visto la receta, pero ya. Fácil. Hay que ponérselo, a ver cómo como suelo decir, yo soy de teoría. Luego, a la hora de poner las cosas en la práctica es cuando viene el fallo. Habrá que arriesgarse, habrá que probarlo, sí, a ver qué sale. A la de 100 ya no saldrá una buena. Bueno, esto en reconocimiento propio aquí en Baracaldo. Sí que te he oído comentar que en el Senado se ha reconocido Baracaldo por su apuesta por la accesibilidad. ¿En qué ha consistido? Bueno, pues en el Senado había unas ponencias que están trabajando sobre la legislación en torno a la discapacidad, todos los cambios legislativos que hay que hacer y una evaluación de las cosas que están funcionando bien o que hay que corregir, un trabajo muy interesante. Y pusieron a Baracaldo como ejemplo de ciudad que trabaja por la accesibilidad. Y es verdad, desde luego yo creo que tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas de que nuestra ciudad sea ejemplo además en algo así, tan importante como eso. Nosotros es verdad que hemos hecho en los últimos años muchísimo trabajo en ese sentido. Yo creo que es una obligación, porque si queremos una ciudad para todos y todas, tenemos que demostrarlo con hechos, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad, la primera imagen que se nos viene a la cabeza son las barreras físicas que tiene una ciudad, que son muy importantes. Y nosotros, de hecho, desde que yo llegué a la alcaldía hemos invertido más de 10 millones de euros en 8 barrios de Baracaldo para resolver problemas de accesibilidad. Y cada una de esas infraestructuras, esos ascensores, esas rampas, le cambian la vida a las personas. Ahora tenemos muchísimas, bueno, estamos acabando los del Ambulatorio de la Paz, los ascensores también de Arteaga Goico, tenemos las obras de la calle Nafarroa, como digo, están en diferentes barrios, que además también sirve para unir los barrios entre sí. Mira, el otro día, aprovecho y hago un inciso si me lo permites,
pusimos en marcha los ascensores de la Inmaculada, que yo creo que son el ejemplo de cómo cuando no escuchas a tus vecinos y vecinas te equivocas y tomas malas decisiones. En el barrio de la Inmaculada es una zona en Gurutzeta con una pendiente muy importante, y yo recuerdo que cuando el ayuntamiento, el entonces ayuntamiento socialista, anunció que iba a hacer una obra para resolver los problemas de accesibilidad, hablaron de unas escaleras mecánicas. Las escaleras mecánicas famosas, sí, chinas. Y ahí apareció Sendoa, un chaval que iba en silla de ruedas con su ama, con Antonia. Sendoa estudiaba medicina en el Hospital de Cruces, hoy ya es médico, y planteaba algo que parecía absolutamente sensato, y era, las escaleras no resuelven los problemas de accesibilidad de todo el mundo, una silla de ruedas no puede subir una escalera, pero te diría que tampoco mi ama, si va con un bastón, puede subir una escalera, o una aitawama que va con un coche. Sí, más inestable. Entonces, lo único que pediría es, bueno, ya no, como decía Sendo, no lo digo solo por mí, sino por todas las personas mayores y que hay con problemas de movilidad en el barrio, si vas a hacer una inversión para resolver el problema de accesibilidad, busca una solución que sirva para todos. Un planteamiento absolutamente lógico, ¿no? Lo cierto es que lo intentamos todo, Yolanda. Se recogieron más de 10.000 firmas. Se pidió ayuda a CECOR, a la Federación de Personas con Discapacidad de Vizcaya. Se pidió ayuda al Ararteko. Se acudió a los tribunales de justicia. No hubo manera de que el ayuntamiento escuchara a los vecinos y vecinas y cambiara ese proyecto y lo adaptara a las verdaderas necesidades del barrio. Para colmo, como tú bien dices, se pusieron encima unas escaleras que se estropeaban con la humedad, con lo cual ha sido un absoluto fracaso, nada más que problemas sin ninguna solución. Y bueno, pues lo que ha habido que hacer es quitar esas escaleras, poner unos ascensores que sí resuelven de verdad los problemas de accesibilidad, y el otro día fue bonito que Antonia, Amachu de Sendoa, fue la primera persona en usar esos ascensores. Yo creo que era una forma de agradecer todo ese esfuerzo de tantos vecinos y vecinas que apoyaron. Bueno, yo creo que es el ejemplo, ¿no? De cuando escuchas y trabajas atendiendo a lo que de verdad te dicen las personas que viven ahí, que saben lo que se necesita, pues las decisiones son correctas. Y vuelvo a la accesibilidad, que me había ido un poco, ¿no? Y luego volveremos otra vez a los ascensores, porque me he preparado una pequeña lista de los que se han hecho y quedan por hacer. Vale, bueno, pues aparte de la accesibilidad física, yo creo que lo que hemos intentado desde Baracaldo es ver el concepto de accesibilidad como lo que es un concepto global de la ciudad, ¿no? Yo soy representante de UDE en el Consejo Vasco de la Accesibilidad, y eso es un poco lo que estamos intentando trabajar, que pensemos en la diversidad funcional de nuestros vecinos y vecinas en todos los servicios que se hacen en la ciudad. Somos personas diferentes, tenemos que atender esa diferencia de funciones y de funcionalidades entre cada uno de nosotros, pero de una manera global. Por ejemplo, si ahora estamos con uno de los retos, que es el realizar trámites con la Administración de manera telemática, bueno, que es una realidad que existe y hay que afrontar, nosotros en Baracaldo estamos trabajando para que de verdad nadie se quede atrás. Y por eso aplicaciones como Udala Etxean, que ha recibido también, por cierto, varios premios a nivel estatal, lo que hace es ayudar a que todos los vecinos y vecinas, teniendo en cuenta nuestras diferentes capacidades, nuestros diferentes conocimientos, que de verdad no nos quedemos atrás y podamos acceder a ese nuevo mundo. A eso me refiero con la visión global, ¿no? La verdad que ha sido muy difícil cambiar que la propia organización, el propio ayuntamiento entienda que la accesibilidad no es solo física, sino que es una visión global de la ciudad. Y también es un orgullo que Baracaldo vaya a ser pionera en tener el primer plan de accesibilidad universal, que eso es lo que pretende, marcar una hoja de ruta para que todo el mundo tengamos en cuenta que cuando se hacen servicios o cualquier tipo de servicio o función que se haga en el ayuntamiento, tenga en cuenta la diversidad funcional de nuestros vecinos y vecinas. Bueno, ser ejemplo en algo así, desde luego me parece que como baracaldesa es un orgullo, sin ninguna duda. Claro, porque según te estaba escuchando, Amaya, claro, pienso en las personas con discapacidad física. Con discapacidad psicológica, mayores, auditiva, pero luego también de todo, colectivos, claro, por edad también. Por edad, el concepto de discapacidad se ha superado, ahora hablamos de diversidad funcional, porque de eso se trata, de que cada uno tenemos una diversidad funcional y como somos diversos tenemos que atender esa diversidad. Si tenemos el pregón de las fiestas, pues hay alguien que lo hace en lengua de signos, porque una persona con problemas auditivos tiene que verlo. Si tenemos una aplicación en el ordenador para hacer trámites, pues tiene que haber un asistente que me hable para las personas por ejemplo, para las personas invidentes. De eso se trata, de tener la visión de que cuando de verdad ponemos en marcha algo en Baracaldo, tenemos que tener en cuenta esa diversidad de los baracaldeses y baracaldesas.
Es otra forma de entender la gestión en un ayuntamiento, otra forma de entender la vida en la ciudad. Yo diría que es un plan difícil de concluir, de decir, ya está. Seguramente no se acabe nunca. Eso es, porque siempre habrá algo más que se Pero pueda hacer. eso no es malo, eso es bueno. Mira, esto es el ejemplo de los recorridos de puntos inseguros, esos recorridos que empezamos a hacer hace años con las mujeres de Baracaldo, con personal técnico, para que veamos la ciudad desde los zapatos de las mujeres, que a veces se ve distinto que desde los zapatos de un hombre. Y las ciudades se han construido sin tener en cuenta el punto de vista de las mujeres. Hay que darle una vuelta a eso. Bueno, esos recorridos se hicieron de las primeras, yo me acuerdo que eso empezamos a hacerlo cuando yo llegué a la alcaldía, lógicamente esas primeras cuestiones que se pusieron en marcha están superadas, los cierres de los túneles, ahora por cierto vamos a cerrar el de la estación de tren de Luchana, colocación de espejos, bueno, pues un montón de cosas. Permíteme, no el del tren. No, nosotros no podemos actuar dentro de la estación. Es el que está enfrente del acceso a la estación. El ayuntamiento solo puede actuar en la calle, lo que es la estación de tren es de Adif, ahí no podemos actuar nosotros. Bueno, esos recorridos se siguen haciendo, ¿por qué? Porque hay que hacer una revisión periódica, esa es la forma de entender la vida en la ciudad, de un trabajo de verdad colaborativo, ciudadanía, ayuntamiento, y es un trabajo que vamos a tener que, ojalá que seamos capaces de seguir haciéndolo toda la vida, porque significa que cada vez iremos haciendo mejor las cosas. Decía que la accesibilidad, comentábamos que ya está en funcionamiento el tercer ascensor de la Inmaculada. Se han hecho, apuntado, Rontegui, Andicollano, Egusqui, Aguirre, comentaba ahora la alcaldesa, el de La Paz, Arteaga, Goico. La Paz y Arteaga, Goico. Vale. Nafarroa y el Chachu, ¿esos cómo están? Pues en marcha, el de Nafarroa está en marcha ya ejecutándose la primera parte y en estudio la segunda, y el de Chachu en marcha. Y con esto ya culminaríamos toda la toda la accesibilidad mecánica. Siempre hay cosas que se pueden hacer. Yo creo que las ciudades, bueno, pues tienen pendientes, eso es inevitable, ¿no? Y hay que pensar en cada barrio cuáles son sus necesidades. Ahora también hemos encargado el estudio para hacer el estudio de ascensores en la zona de Mebusa, en Burcheña. Y mira, dentro de muy poco ahora estamos trabajando en el siguiente proyecto para Baracaldo para los próximos cuatro años. De hecho, como te decía, en ese proyecto de Gora Baracaldo hemos estado haciendo encuentros, rindiendo cuentas, dando explicaciones de lo realizado y recogiendo aportaciones para seguir haciendo que Baracaldo avance. Y hemos estado con más de 190 personas que son referentes de diferentes ámbitos de la vida de Baracaldo, social, cultural, deportivo, en diferentes barrios, y además hemos estado en 16 puntos de la ciudad con la carpa Gora Baracaldo. Hemos recogido esas propuestas, las estamos trabajando y dando forma para presentar el que será el siguiente compromiso del Partido Nacionalista Vasco para los próximos 4 años de Baracaldo, y ahí seguro que va a haber nuevas formas de accesibilidad, que, como te decía, no solo sirven para ayudar a muchas personas y cambiar la vida, porque no nos imaginamos lo que significa cuando tienes en tu casa una cuesta que no puedes subir, significa que no puedo salir a hacer recados, que no puedo ir al médico sin ayuda, que no puedo salir a hacer recados, mi vida normal, y además también porque sirve para que los barrios se sientan más unidos entre sí. Y hablamos de esa segunda transformación, que es social, porque la persona está en el centro de las decisiones, por tanto hay que pensar qué necesitamos para vivir y vivir con calidad de vida en Baracaldo, y decimos que los barrios y la ría son los protagonistas. Bueno, hay que ver cómo hacemos que nuestros barrios estén más unidos entre sí, y a veces eso se consigue gracias a accesos mecánicos. ¿La próxima legislatura será la del barrio de Burcheña? Sin ninguna duda, yo creo que ya lo empieza a ser. Es verdad que yo creo que hay una cuestión que es cuánto tardan la administración en resolver los expedientes. Yo creo que suelo decir que tenemos una administración que queremos, con unas normas del siglo XIX, resolver problemas del siglo XXI, y esto no casa, esto no puede ser, hay que dar una vuelta y que los trámites tengan todas las garantías que tienen que tener, pero que sean mucho más ágiles. Desde que apruebas un proyecto de regeneración importante para el barrio, como es el de Calero, hasta que empiezan a ver las excavadoras, que las vamos a empezar ya a ver muy pronto, lo que hay, todo el tiempo. Es verdad que también ha habido gente poniendo palos en la rueda e intentando retrasar ese proyecto, ¿no? Los vecinos y vecinas lo saben. Y es verdad que en el último encuentro que tuvimos en el barrio, sé que hay algunas cosas que nos fueron diciendo para resolver en el corto plazo y se han puesto en marcha, mejoras de la plaza, de equipamientos para las personas mayores, bueno, una serie de cosas, pero desde luego el tema de Calero, sin duda, es que tú ves las imágenes de Calero y dices, bueno, por fin, un proyecto realmente transformador. Pero el otro día nos decía, ya sabes que en Burcheña hay previsto accesos mecánicos en las dos extremos del barrio, uno es Calero y otro es Mebusa.
De esa manera hacemos que Burcheña esté más cerca de Gurutzeta y por tanto de los servicios que presta la zona de Gurutzeta, que es el otro, digamos que en Baracaldo tenemos dos grandes centros de prestación de servicios, la zona centro y la zona Gurutzeta. Por tanto, esos accesos mecánicos ofrecen servicios y acercan barrios. Y bueno, como Calero ya está arrancando, pero todavía Mebusa lleva un recorrido y no sabemos el tiempo que va a tardar, porque hay una iniciativa privada que tiene que empezar a moverse y que al menos nos conste no lo ha empezado a hacer, pues lo que hemos hecho es vamos a encargar nosotros un estudio de ver cómo podemos colocar algún ascensor para que también en esa otra zona de Burcheña se pongan accesos de manera que no tengan que seguir esperando. Bueno, pues ojalá se empiecen las obras, porque para que terminen de alguna forma tienen que empezar, que perogrullada. Sí, pero es verdad, yo creo que vamos a estar todos esperando y vamos a recibir con aplausos a las excavadoras, porque para que empiecen a limpiar toda esa zona que hay en el barrio, se empieza a regenerar. Además, en estas zonas de medio abandono siempre generan problemas, gente que se mete para molestar la vida del barrio y hay que sacarles, como estamos haciendo constantemente. Bueno, asentamientos hay legales de personas que solo vienen a complicar la vida del barrio. Vamos a hablar del proyecto de comunidad energética, que es el que se suma Baracaldo, el ayuntamiento con Edinor, y que tiene como objetivo, yo diría, abaratar el precio de la luz a los baracaldeses. No, esa es una de las ventajas y la otra es una importante ventaja medioambiental. Por un lado va a suponer que nos podamos ahorrar el 25% de la factura de la luz, está pensando en familias y en pequeño comercio, y por otro lado supone que vamos a consumir la energía que producimos, es autoconsumo, y además energía 100% limpia. Por tanto, la ventaja medioambiental es importantísima. Esta comunidad energética local, que se llama así, va a ser la más grande de Euskadi. Vamos a ser la única ciudad de más de 100.000 habitantes que hace un proyecto tan importante como este, y además que lo hacemos para que llegue a toda la ciudad, porque lo que hemos hecho es hacer que, hablábamos del protagonismo de los barrios, si haces un nuevo servicio tiene que llegar a todos los barrios, y esta comunidad energética local también está planteada para llegar a todos los barrios. Yo creo que como sociedad tenemos grandes retos en este momento. Uno de ellos es la transición energética. Y lo que ha ocurrido ahora con la terrible invasión del pueblo ucraniano por parte de Rusia nos ha puesto encima de la mesa la debilidad que tenemos en cuanto a la energía que necesitamos y no producimos. De modo que a Baracaldo nos ha pillado, digamos que con los deberes hechos, porque ya llevábamos trabajando en estas cuestiones, y es verdad que ahora lo vemos todo con una realidad pues mucho mayor, porque vemos que tenemos problemas de suministro que nos encarecen de una manera disparatada el precio de la luz, pues esa es una situación que tenemos que resolver. Más luego la crisis medioambiental, la emergencia climática que también tenemos que afrontar, porque no hay plan B, no hay otro planeta, tenemos que cuidar el que tenemos. De modo que todo eso es lo que intenta resolver esta comunidad energética. Yo además, Yolanda, creo que cuando se trata de procesos de cambio, porque son procesos importantes de cambio, los ayuntamientos tenemos que estar en primera línea ayudando a nuestros vecinos y vecinas a hacer ese cambio. Porque si a mí me vienen a hablar de crear una comunidad energética local, pero el ayuntamiento forma parte de esa comunidad, bueno, tienes esa garantía de saber que esto va de verdad y que las cosas van en serio y que es un proyecto de fiar, ¿no? Que es un poco lo que intentamos aportar. El ayuntamiento lo que ha hecho es poner 10 azoteas de edificios municipales que vamos a convertir en fuente de energía. Estas 10 azoteas son como 6 campos de fútbol de la Sesarre, para que nos hagamos un poco la idea del tamaño, que están en todos los barrios de Baracaldo. Son los equipamientos municipales de los barrios que hacemos que ese punto pueda llegar a todos los barrios. O sea, perdona, el ayuntamiento cede esos tejados a la comunidad energética para que se instalen esas placas solares que generarán la energía que los propios socios de la comunidad energética vayan generando. Con esto también conseguimos generar un germen por toda la ciudad para que esa comunidad vaya luego creciendo. Las cosas cuando empiezan suele costar, los cambios cuestan. Por eso decimos, bueno, vamos a empezar, y además el ayuntamiento lo hace para que cada vez vaya más gente que se sume a esa comunidad energética y que no consumamos energía fósil y consumamos energía 100% limpia. Como te decía, mira, los datos son que vamos a emitir más de 4.000 toneladas vamos a emitir a la atmósfera de CO2. Esto sería como plantar 16.000 árboles que estarían 25 años chupando ese CO2 para limpiar la atmósfera. Por tanto, la ventaja medioambiental es muy importante y las familias y los comercios se van a ahorrar un 25% de la factura de la luz, que tampoco está nada mal con la que está cayendo.
Intentamos llegar a 890 familias de todos los barrios. Para ello se va a hacer una explicación y unas reuniones informativas en los centros municipales de los diferentes barrios. Iremos dando los días y las horas de cada centro, pues para que la gente pueda conocerlo. También hemos hecho una ventaja que yo creo que es importante con respecto a otros modelos que se han hecho en otros lugares, y es que si a mí, por ejemplo, si a mí me interesa, yo me puedo apuntar, aunque el resto de mis vecinos y vecinas no se apunten. Eso es lo que aporta que esté el ayuntamiento también por detrás, porque a veces es más fácil que vayamos poco a poco. Yo creo que esto es como un sirimiri que va a ir calando y que al final todos iremos viendo las ventajas. A veces cuando te plantean un cambio dices, no sé, esto es de verdad, no es de verdad, estará bien, estará mal, me da miedo, yo qué sé, a veces los cambios cuestan, ¿no? Y cuando ya empecemos a normalizar esa nueva forma de generar y consumir la energía que, bueno, en el fondo es un sistema de autoconsumo de energía absolutamente limpia, porque es energía solar, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y yo estoy segura que esta comunidad irá creciendo con los años, y también me parece un orgullo que Baracaldo sea pionero y lidere procesos tan importantes y tan transformadores como el que estamos comentando. O sea, Baracaldo se va a convertir en el primer municipio de más de 100.000 habitantes en tener esta comunidad energética. Y además que llegue a toda la ciudad a la vez. Eso es. Entonces, cede los tejados, digamos, en la empresa Dinor instala placas solares. La comunidad energética instala esas placas. Además, se va a intentar contratar en la medida de lo posible siempre empresas locales para que toda la economía se mueva dentro de la propia ciudad, y se instalan esas placas generan la energía que vamos a consumir en nuestras casas o en nuestras tiendas. Yo me sumo, digamos, a esa comunidad. ¿Tienen que hacer alguna obra en mi casa? Ninguna. El compromiso de cada persona se dará la información más detallada, pero te piden una cuota de entrada que no va a ser mayor de 150 euros y una cuota mensual que no va a ser mayor de 9 euros al mes. Por tanto, estamos hablando de un ahorro del 25% de la factura, sobre todo de la tranquilidad de saber que ese precio es el que es, y que no me viene mañana y me pegan una subida del 20% o del 40% como nos ha pasado, que hemos recibido todos y todas un susto, en mi caso en casa y en el ayuntamiento, que también ha pasado. Entonces, esa es la ventaja que tiene, y sobre todo, Yolanda, la ventaja medioambiental. No podemos seguir consumiendo energías fósiles. Esto del cambio climático no es una broma, y lo estamos viendo. Estamos viendo como de repente estamos en marzo a 30 y pico grados, estamos viendo como en sitios como Euskadi, que llovía mucho, nos están hablando de pantanos que tienen poco agua. Hemos visto lo que ha pasado este verano, estamos viendo lo que ha pasado este invierno. O tomamos decisiones ya, o será tarde. Entonces yo creo que cada uno de nosotros y nosotras tiene que hacer el esfuerzo, en la medida de lo que pueda, de contribuir a ese cambio, y por tanto la comunidad energética local, TEC Baracaldo, tiene todas esas ventajas. Los beneficios desde el punto de vista del clima son evidentes. Ahora vamos al beneficio desde el punto de vista del bolsillo de cada uno del que se sume. Un 25% de ahorro en la factura de la luz. Y el otro 75% que tiene que pagar, que es a su empresa habitual, a Iberdrola o con quien... Se va a consumir el 100% de tu energía. Lo que no produzcan las placas solares de los tejados, la comunidad lo comprará, pero será energía 100% limpia, no será energía fósil. ¿Y qué pasa? Que si somos 900 personas las que negociamos con una compañía para comprar la energía que nos falta, pues hombre, no es lo mismo negociar el precio tú solo que cuando vas en un pack de como mínimo 900 personas. Siempre las condiciones económicas son más importantes. Por eso, lo que al final yo voy a pagar de la factura de luz de mi casa va a ser un 25% menos de lo que estoy pagando ahora. Me voy a ahorrar un 25% en mi factura de la luz. Una parte será de autoconsumo y otra parte será comprada de energía limpia en esas condiciones. Pero para el usuario y usuaria significa que voy a pagar un 25% menos de luz, y además sé que lo que estoy consumiendo es energía 100% limpia. Y entonces estoy beneficiándome yo y estoy beneficiando al planeta. Está previsto para 890 familias, pero si la solicitud... Ese es el mínimo, Ah, vale, el mínimo. Ese es el mínimo para arrancar. No va a haber un máximo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto lo que tenemos, que son las instalaciones municipales, pero luego a la medida que se vayan aumentando socios y socias y haya comunidades de vecinos, todos los tejados de Baracaldo podrán ir sumándose a esa comunidad. Porque yo estaba visualizando todas las viviendas alrededor de ese tejado que va a coger las placas solares, entonces todo eso se puede ampliar, ¿no? La idea es que se extienda y ojalá fuéramos, o sea, la previsión es, los mínimos para empezar son los que te he comentado, y la previsión es que a finales de este año esté ya en marcha esta comunidad energética local, empezando a funcionar de verdad. Mientras se hace esa campaña de captación de socios, se está haciendo todo el trabajo de instalación de placas, y el objetivo es
que Baracaldo sea una ciudad autosuficiente. De hecho, hay cosas que hay que pensar. Nosotros, por ejemplo, en la reforma que hemos hecho en instalaciones deportivas, que hemos invertido más de 10 millones de euros en mejorar nuestras instalaciones deportivas. Hablamos antes de la riqueza cultural de Baracaldo y deportiva, ¿no? Bueno, pues también hay que tener unas instalaciones preparadas para ello. Pero la reforma de la caldera de Gorostiza, además de suponer un mejor servicio a las personas usuarias, ha supuesto emitir un 72% menos de CO2 a la atmósfera. Eso también es importante. Si de verdad queremos que esto del cambio climático y esto de que tenemos que tomar decisiones para cuidar este planeta porque no hay otro ni plan B, pues hay que ir tomando decisiones que vemos que tienen efectos inmediatos. Ya, pero yo voy más a lo pragmático también para... un ayuntamiento crea nuevos equipamientos. Tenemos ahora en Luchana el nuevo equipamiento, biblioteca, como casa de cultura, tenemos instalaciones deportivas. Todo eso supone un montón de gasto energético día a día. Tú tienes la piscina, la tienes que mantener caliente, etcétera, etcétera. Eso también para los equipamientos, claro, para el ayuntamiento le va a abaratar, ¿no? Y en principio no, mira, por ejemplo, el Kulturgune de Luchana ya se ha hecho con criterios de sostenibilidad, de ahorro energético, de autoconsumo, ya los nuevos equipamientos vienen con ese criterio. En principio, con este convenio, nosotros más que el ayuntamiento se ahorre la factura de la luz, buscamos que se la ahorren nuestros vecinos y vecinas, porque lo que queremos es ser un agente facilitador de la puesta en marcha de esos servicios. Es verdad que cuando hemos colocado placas solares en algunos edificios son para el autoconsumo del propio edificio, pero lo que intentamos es ya no tanto el ahorro y la factura de la luz del ayuntamiento, que también le viene muy bien, pero sobre todo decir que la ventaja sea para la propia comunidad, para que veamos todos que esto tiene ventajas económicas y medioambientales y demos ese salto a ser de verdad una ciudad que sea capaz de poner en marcha el autoconsumo. Estaba pensando qué bonito sería ver desde el Rontegui, cuando vas por la autopista, claro, todos los tejados de Baracaldo hay con placas solares. Es que imagínate, convertir los tejados municipales en fuente de energía. Pero igual incluso en un futuro no muy lejano también los privados. Ese es el objetivo, que se vayan sumando y que vayamos sumando, porque es algo que no tiene ninguna desventaja y tiene muchísimas ventajas. Entonces, pues hay que intentar que todos y todas demos el paso a ese cambio. Bueno, aprovechemos el sol para convertirlo en energía. Esta es una gran apuesta para Baracaldo. Y otra más diaria, diría, más habitual, pero que hay que eliminar, es el tema de sacar los enseres y los muebles viejos a la calle. Ya el ayuntamiento ha dicho, bueno, yo te informo, pero además te voy a multar. Así es. Yo creo que es algo que nos molesta mucho a todos y todas, ver basura en la calle. Ver que dejo la basura en la acera sin molestarme en meterla en el contenedor. Que dejo el mueble que me sobra, el colchón y la nevera, la dejo cuando me da la gana en la acera y me da igual si nadie pasa. O sea, yo lo que pido es que tratemos a nuestras calles como lo que es. La casa de todos y de todas. Seguro que nadie tira la bolsa de basura en el pasillo, pues nuestra calle es el pasillo de todos y todas, así que lo tratemos con ese cariño y ese respeto. Desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha muchas medidas para tratar de mejorar la situación. Tenemos un contrato que es de 10,5 millones de euros al año, es un dinero importante que pagamos todos y todas para tratar de mejorar esa situación. Se han mejorado los buzones de la recogida de basura, haciéndolos más grandes, más accesibles, para que lo tengamos todavía más cómodo. Tenemos una recogida de muebles y enseres que es gratuita, solo hay que llamar por teléfono y te lo recogen, ni siquiera nos cobran, solo hay que llamar. Tenemos el recogida de cartones puerta a puerta para nuestros comerciantes. No tienen que molestarse, simplemente apuntarse y les decimos a qué hora se pasa a recoger. Como ves, se han puesto todos esos mecanismos. Vamos a tener ahora 2 brigadas de acción inmediata que van a pasar 2 o 3 veces al día a recoger las cosas que dejamos fuera. Pero esto solo se va a conseguir si también hay una colaboración ciudadana. Cuando tú has hecho toda esa campaña, todos esos medios, un llamamiento a la solidaridad de todos y todas, pues a veces hay que tocar el bolsillo de la gente para que nos lo tomemos en serio. Y las multas por dejar la basura y los colchones fuera de los contenedores sin avisar previamente va entre los 700 y los 1.200 euros. Yo espero que eso sirva como elemento de reflexión. En función del volumen. En función de la gravedad que se considere en cada momento. Y la policía local está poniendo multas. Está poniendo multas. Yo creo que a veces es triste que nos tengan que tocar el bolsillo para que seamos conscientes de esas imágenes que estáis poniendo. Luego, ¿cómo se identifica
al que ha dejado ahí el colchón. Con policía local de paisano y con muchas veces hace investigación de los enseres que se encuentran y muchas veces se está identificando a los que dejan los escombros o a los que dejan las cosas. Ahí estamos viendo el cartel. Bueno. Y bueno, que después de Semana Santa me parece que va a haber una campaña ahí de concienciación, ¿no? Sí, eso es lo que estamos ya, digamos que es la última etapa de, bueno, vamos de verdad a ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque de verdad, Yolanda, que uno no puede entender que yo deje, como hemos visto, hay un colchón en la calle cuando solo tengo que llamar por teléfono. El servicio es gratuito, es un pequeñísimo esfuerzo, simplemente llamar y me dicen, bájalo hoy a la noche, déjalo en este punto. Voy y lo dejo. Qué poco cuesta, es un esfuerzo muy pequeñito, ¿eh? ¿Quiénes incumplen más la norma en este sentido? ¿Los particulares o los comercios? Yo creo que hay un poco de todo. Es verdad que con los comerciantes, también Inguralde ha ido puerta a puerta por cada uno de los comercios de Baracaldo, explicándoles, recordando, tenemos el sistema de recogida de cartones, con el tema de las cajas de las fruterías, que es algo que ocurre mucho, que dejamos las cajas de madera de cualquier manera. Se ha hecho lo mismo que con los vecinos y vecinas. Se ha hecho una campaña de concienciación, se les ha explicado, solo tienes que llamar, esto es lo que hay que hacer, y si se repite el comportamiento, pues se les pondrá la misma multa. O sea, ya está efectivo, has dicho que ya se están empezando a poner multas, sí. Ya lo sabes. Y que si no, está el Garbigune. Que también es muy sencillo, pero es verdad que igual hay personas que no pueden ir al Garbigune, porque igual no tienes un coche y son voluminosos, lo recoge el ayuntamiento, insisto, gratis. Y además luego se lleva a los puntos a los que hay que llevar, no se tira de cualquier manera, porque las basuras hay que separarlas y hay que tratarlas cada una como corresponde. Así que es un pequeño esfuerzo el que se nos pide. Yo creo que al final Baracaldo es nuestra casa y tenemos que tratarla como lo que es, como nuestra casa. Y yo estoy segura que nadie deja que su perro haga sus necesidades en mitad de la cocina. Pues tampoco lo hagamos en la plaza, que es el espacio donde jugamos todos y todas, ¿no? Eso es un poco el llamamiento a la colaboración ciudadana que hacemos desde aquí. Y que haya que recordar este tipo de cosas, pues la verdad es que a mí como no me sonrío ya. Pues por desgracia, bueno, ahí están las imágenes que acabáis dando, ¿no? No, y que vamos, verlas en la tele y verlas en vivo y en directo. Y lo que nos enfada ver esa situación, que tú bajes que estés dando un paseo y encuentres una basura tirada en una acera, ¿qué necesidad hay? Oye, que ese servicio que se está haciendo, y hay que hacerlo porque mientras eso ocurra, hay que intentar que esa basura no esté ahí, por eso se ha reforzado con esas brigadas de acción inmediata, que van a trabajar además de lunes a domingo. Pero hombre, eso es algo que no debería ocurrir si hiciéramos todo lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, con todas estas facilidades se supone que no hay ya vertederos ilegales, ¿no? Hombre, también se ha ido... De esos que, vamos, que la gente tira la lavadora vieja, todo lo que le sobra, que te encuentras en puntos verdes del monte, quiero decir. Y es verdad que en toda la zona, en todas las zonas, en entornos naturales, en todas las ciudades se está pasando mucho. En algunos sitios se han puesto impedimentos físicos, pues alguna barrera para que no pasen furgonetas y tiren en el monte lo que quieren, y luego cuando se encuentra se hace una investigación y en muchos casos se ha descubierto al autor y se le ha puesto multa, porque eso es una cosa muy grave, ¿eh? Además, mira, por ejemplo, las neveras tienen un componente muy tóxico que hay que saber tratar. Es decir, que son cosas que no es solo tirar basura, es que a veces estamos generando también un problema medioambiental importante. Así que, bueno, pues una vez de que tú pones los medios para intentar que las cosas estén mejor, para que sean más cómodas para los vecinos y vecinas, haces estas campañas de concienciación y llamamiento, pues habrá que poner también multas cuando toque, porque quizás hay gente que no lo entiende de otra manera. Pero si cuando yo voy a dejar la bolsa de basura y la dejo fuera y pienso que eso me puede costar 750 euros, igual me lo pienso un poco más. Seguramente, además. Seguramente. Y además seguimos un poquito con temas medioambientales, ahora que también se ha procedido a la limpieza del río Castaños. Bueno, no, o sea, los márgenes. Renaturalización. Renaturalización. Sí. Bueno, eso viene de cómo se hacían antes las cosas, ¿no? Antes hemos maltratado mucho la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Y eso es algo que tenemos que de alguna manera recuperar, ¿no? Ya sabes que nosotros lo que estamos defendiendo es en el nuevo diseño, en esta segunda gran transformación social y urbana de la ciudad, que la naturaleza tiene que estar incluida en nuestro entorno urbano, en vez de pensar que la naturaleza es algo que está en el monte y vivir en una ciudad de cemento y hormigón, que eso no da calidad de vida. Por eso hablamos de esos corazones verdes en cada uno de los desarrollos que se hagan en Baracaldo, y esta segunda gran transformación supone la creación de 238.000 metros cuadrados de espacio verde en cada uno de los barrios y en cada una de las zonas. Pero también en la zona de Gorostiza, que es un espacio maravilloso, el entorno de Gorostiza y el Regato,
pues bueno, cuando se hizo en su día la obra de canalización del río, se tiró cemento por toda la ribera del río, que es una, bueno, pues es una obra desde luego medioambientalmente muy invasiva. Tenemos además muchas plantas invasoras, hemos perdido especies autóctonas. Lógicamente, cuando tú tratas mal al río, el río al final no puede soportar esa tensión, y es una zona donde hay inundaciones. Cada vez que llueve mucho estamos mirando al río porque sabemos que en esa zona es donde siempre se producen desbordes y inundaciones. Bueno, pues a lo que se ha vuelto es a renaturalizar ese entorno. Ahí veo imágenes, estuvo la Selburu, Arantxa Tapia y Toño Aiz, que es una obra que está haciendo Ura, y lo que está haciendo es recuperar, devolver al río ese estado natural, devolviendo el recorrido del cauce del río, que lógicamente no es recto, sino que tiene sus recovecos para que el agua discurra, también plantando especies autóctonas de ribera, para que el río, al final son las propias plantas y el propio ecosistema el que sostiene ese terreno cuando vienen lluvias. Recuperar ese entorno natural es algo que vamos a ir haciendo poco a poco en todas las riberas de Baracaldo, pues un poco intentando compensar y revertir todo ese tratamiento de cemento y hormigón salvaje que se hizo muchas veces en los ríos, ¿no? Son obras que son de la época en que se hicieron, que por desgracia no se pensaba en la vida que hay en torno a un río, y el río tiene su propia vida. ¿Cuánto van a durar estas obras? Están a punto ya de acabarse, ya queda poco. La verdad que la obra, como ves, está bastante ya terminada. Falta luego que se vea cómo crecen todas las especies que se han plantado, porque es lógicamente cada especie luego tiene su ritmo de crecimiento, y por tanto a veces lo ves, ahora lo vemos todo con tierra. La verdad que a mí me sorprende mucho cómo ha quedado. Me parece que es un cambio radical en el aspecto de ese río, en esa zona, y que va a quedar francamente bien. Y esto, imagínate ahora esas laderas cuando de verdad empiecen a crecer la vegetación. Eso es, ¿no? Luego va a quedar muy bonito. Muy bonito, muy bonito, y bueno, pues desde luego es un río como tiene que ser un río. Es verdad, cuando llegas al regato y dices, pues vamos a pasear, cruzas la plaza por ese camino, claro, bonito. Eso es un tesoro, y además los ríos son fuente de vida en todos los sentidos, para lo que hay alrededor y para en la zona medioambiental que tiene en su área de influencia. ¿A su paso por el regato también se llama, es el río Castaños? Sí. Sí, pues la verdad Bueno, es que pues disfrutamos eso, mucho por ahí. estamos recuperando esa zona, y la verdad que la recuperación es más que notable. Bueno, terminamos como empezábamos, que si no se van a ir de Semana Santa, van a poder disfrutar de muchas actividades, sobre todo los chiquis aquí en Baracaldo, ¿no? Los chiquis y los jóvenes. Hay que saber aprovechar y estar un poquito en la calle. Dicen que va a hacer malo en Semana Santa. Bueno, da igual, yo creo que si se disfruta, aquí vivimos en Euskadi, y seguro que botas de agua y paraguas tenemos todos, ¿no? Pues salimos a la calle. Y además preguntas en la calle, y la mayoría de la gente desearíamos un verano de los de antes, no como el año pasado. O sea, temperaturas más bajitas. Es que no estamos acostumbrados, ese no es nuestro clima habitual, y bueno, por eso decíamos lo importante que es tomar decisiones para poner freno a este cambio climático, que estamos viendo las consecuencias. Y esto hay que hablarlo y hay que recordarlo, y pues, sobre todo hay que practicarlo. Eso es. Alcaldesa, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, Yolanda. Lo mismo, un beso muy fuerte. Hasta cuando quieras. Es que ricasco ustedes también, señoras y señores, por seguirnos en una nueva edición de Cara a Cara. Gracias, agur.